Bueno, muy bien, vamos, que tenemos otro invitado de lujo. Él es Andrés Jatún, profesor en Management y Organización de la Escuela de Negocios de Torcuato, de la Universidad Torcuato Di Tella. Yo lo vengo siguiendo, lo vengo escuchando. Tiene un montón de títulos, nos va a ocupar todo el programa, sí, sigo leyendo todo lo que hizo. Y tiene libros que hablan de los jefes, del trabajo, de todo lo que pasó en la pandemia, de los líderes. Y tengo un montón de preguntas para hacerle, pero la primera que quiero hacerle, además de saludarlo y decirle buen día, Andrés. ¿Cómo va? Buen día. ¿A quién escucha Maluma ahí de ustedes? Yo, a full. Sí, me la rebanco, te aviso. No. Sí. Por la corto ya. No cortes. Hay otras cosas peores. Bueno, escúchame. Sí, hay cosas peores. Paula propone ¿ves cosas que peores. Andrés es divertido? Cada vez que lo veo en una entrevista me dan ganas de quedarme y tiene mucho sentido del humor. Pero vi que escribiste un nuevo libro que aún no se lanzó. Creo que la preventa está. Está en la preventa. Sí. Es un libro diferente a lo que escribo generalmente. Se llama Imperfectos. Es una historia de liderazgos y desencantos del 2003 al 2023, analizando los 4 presidentes desde el punto de vista de su liderazgo, pero del mal liderazgo, ¿no? Ajá. Y, por eso se llama Imperfectos. Y un poquito yendo y viniendo de la historia argentina para darnos cuenta de que de todo lo mismo, ¿no? Siempre pasa lo mismo. ¿Y en esas imperfecciones ves la luz y la sombra o solo las sombras? Vemos las sombras. ¿Sabes qué pasa? Esto es cuando vos hablas de liderazgo, hay mucho libro que te dice, ay, qué bueno, para ser líder tenés que comunicar, tenés que facilitar, pero ¿qué pasa cuando la contracara, la sombra de ese líder? Porque todos tenemos una contracara, ¿no? Obvio. Y yo empecé a escribir sobre la otra vuelta de la moneda con un libro que escribí hace un tiempo que se llama El Antilíder, y a partir de ahí me dediqué a ver la sombra de la gente, ¿no? Así como una especie de tarotista del horror. Sí. Y bueno, y ahora le tocó a los políticos, desde su liderazgo o su mal liderazgo. Yo podría ser coautora de algún libro tuyo sobre líderes y sombras, pero contame, porque vos hablas mucho, y eso me gusta, de jefes espantosos, de compañeros tóxicos o idiotas, llegaste a decir. ¿Qué tienen de espantoso estos líderes? Adelantanos sobre tu libro. Bueno, a ver, cuando yo escribo de jefes, una cosa es el jefe de la organización, ¿no? Entonces está el jefe chotismo, que nos pasa a todos, que, a ver, ustedes están en la radio, en algún momento de su vida han tenido algún jefe, cerrás los ojos y decís, este jefe hijo de su madre, de los callos. Bueno, a eso me refiero, que es la gente que te hace la vida imposible y que te da ganas de irte del laburo, ¿no? Y de hecho, si vos ves todas las encuestas, la gente se va del trabajo básicamente no por el dinero en particular, sino por un mal jefe. En general las encuestas internacionales, salvo en este momento en Argentina, que todo está dado vuelta, ¿no? País para variar distinto. O sea que la infelicidad en el trabajo, en primer lugar, un mal jefe. Un mal jefe, te lo da un mal jefe, porque es la gente que básicamente te arruina la vida, hace el ambiente tóxico, ese que hace micromanagement, que se mete en todo, que no te deja decidir, que toma tu trabajo y lo presenta por él o ella, así que son un espanto, ¿no? También se puede llevar a la vida política y hoy tenés una fauna en la Argentina maravillosa, ¿no? ¿Ahora se mejora con eso, Andrés? Es decir, alguien que tiene esa característica, ¿la puede trabajar, moldear? No, la gente no mejora, empeora, ¿no? Yo también, yo creo es la realidad. Yo creo eso. No, yo creo que se puede mejorar siempre, por eso somos acá el agua y el aceite, nos complementamos muy bien. Paula es una optimista equivocada, sí. No, pero ella es divina, Paula, sabemos que es divina, pero la gente no mejora, empeora, y con la edad, viste, la cosa se pone peor. Se profundiza. Pero es difícil ser un jefe muy importante y seguir con el micromanagement, porque no te terminás ocupando de lo importante. No, es verdad, pero no tampoco te ocupas de tu vida, entonces dejas toda tu vida en el trabajo y cuando vas a ver la vida de esa persona debe ser un fucking espanto, ¿entendés? Entonces básicamente tenés que es algo espantoso, entonces, pero sí, esos jefes, ¿por qué llegan si son espantosos? Entonces se pueden preguntar, básicamente porque tienen buena performance, consiguen buenos resultados. Claro. Pensando del lado político también, a veces vos tenés políticos que consiguiendo resultados te generan un estrés enorme, pero la gente los bancó por el momento de crisis e incertidumbre, ¿no? Y se me viene a la mente Néstor Kirchner. Ahora, a nivel laboral, ¿no? En el mundo del trabajo,
si esa gente tiene ese liderazgo que califica de tóxico, pero consigue buenos resultados, sí, ¿tan malos no son? Son buenos generando resultados, pero ¿a costa de qué? De romper la organización, de pasar por los valores, de la gente estresada, del talento que te rota. Entonces a la larga no es tan bueno. Te digo, nos bancamos a los líderes extremadamente complejos y tóxicos y que te generan problemas en la organización cuando la organización no está bien. Pero en algún momento la gente quiere poder trabajar bien y tener un poco de vida, ¿no? Pues son 8 o 10 horas en el trabajo y entonces es como que necesitamos un poquito de aire. Y ahí es donde empiezan los cambios de liderazgo. Claro, digamos, hay momentos para un Churchill, hay momentos para Exacto. otro tipo de liderazgo, más como en Suiza, que es aburrido y no sabemos Exacto. ni quién Bueno, gobierna. dame un Churchill toda la vida, ¿eh? Eso no, me lo quiero en la guerra, en la paz, todo el tiempo. Claro. Pero pusiste un gran ejemplo, porque Churchill lleva a Gran Bretaña, sobrelleva la guerra, pero después, cuando viene la votación posguerra, pierde. Uh-huh. Y entonces decís, ¿qué pasó? La gente quería otra cosa, y él no se dio cuenta. Así es, y después insólitamente gana, años después vuelve al poder ya bastante, Vuelve al poder, bastante exactamente. Bastante grande. Exactamente. Ahora, en política en particular, a lo largo de la historia, uno puede claramente identificar, sin ser yo un psicólogo, gran cantidad de psicópatas y hasta asesinos, ¿no? En los máximos niveles, ¿no? Sí. ¿Hay algo en la política donde ese liderazgo permita esas figuras aún más que en el mundo de la empresa, de un sindicato, de otro tipo de organización, o es lo mismo en realidad? Mira, lo que tienen estas personas a nivel político, el tema es que el impacto en la sociedad es una caja de resonancia mucho más grande, ¿no? Y trabajan con algo que Max Weber llamaba carisma, ¿no? Entonces, ese carisma hace que locos, psicópatas, como puede ser Hitler o un Mussolini, lleguen al poder y la sociedad los acompañe. Entonces, tiene que ver mucho con el contexto del momento y evidentemente como el manejo de masas, ¿no? Que es algo diferente. También en sociedades que están en crisis, Alemania estaba en crisis, entonces estaba buscando ese líder mesiánico y desapareció un monstruo, ¿no? Sí, Andrés, acá una oyente, Laura Valentina Encina, nos dice, los malos jefes también llegan a ser jefes porque tienen buenos contactos. Está ese mundo de los vínculos. Muy bien. Obvio, dice Andrés. Claro, pero a ver, hasta para conseguir trabajo vos tenés buenos vínculos y nada. A ver, cualquier idiota llega con buenos contactos, ¿sí? Uh-huh. Eso es una realidad. Entonces, pero el tema es la cultura de la organización. ¿Cuánto la organización se banca al jefe idiota o a ese jefe choto y cuánto terminan expulsándolo porque la cultura es más fuerte? ¿Quién es más fuerte de los dos? ¿Esa cultura que predomina los valores buenos o los resultados de este jefe que, viste, tenemos dudas? Y bueno, ahí compiten. Pero Andrés, vos hablas de la cultura de la organización y cuando dicen esa palabra yo pienso en lo privado, porque mi sensación, después de tantos años de haber estado en la política, digo, no hay cultura de la organización. En política, cuando hablas de recursos humanos y de coaching y de liderazgo y de equipo, es como, salvo algunas excepciones, te miran como diciendo, ¿de qué hablas? ¿Cómo lo vivís vos cuando te consultan? Bueno, pero viste, la política en Argentina puede ser cualquier cosa. Yo trabajo mucho con empresas, a veces algunos políticos me piden algún asesoramiento más desde su propio liderazgo. Vamos a ver las dos cosas. En las organizaciones hay una cultura, hay valores que perduran y trascienden generaciones y eso hace que haya un ancla en la gente, ¿no? Para eso está la cultura. En la política, acá, sobre todo en el país, es muy cambiante. Un día un político está con uno, pensemos en algunos políticos actuales, el panquequismo está como muy de moda, ¿no? Estás con uno, estás con otro. ¿Cuál es la cultura y los valores de esa persona? Ninguna. Es la conveniencia de esa persona y algo que es muy importante en la política, ¿no? El poder por el poder en sí mismo. Y cuando el político va por el poder en sí mismo, estamos en el horno toda la sociedad. Uh-huh. ¿Vos estuviste con alguna experiencia en el sector público? Sí, mis primeros trabajos, pues yo soy politólogo de carrera, y mis primeros trabajos fueron en el sector público, y salí corriendo. Ay, cómo me gustaría que gente como vos vuelva al sector público, de verdad. Sí, pero tiene que, a ver,
tenés que ofrecer alguna condición de decir lo que voy a hacer va a generar algún tipo de impacto, porque para hacer qué, ¿entendés? Tenés un Bueno, bagaje. todo por hacer, te diría, ¿no? Claro, bueno, Ahora, está todo por hacer, pero también tenés todas las trabas en el país, está todo trabado. Tenés los Baradel que no te dejan educar, los Moyano que no te dejan llevar tu mercadería. ¿Cómo haces? Bueno, yo ahí veo un enorme desafío, así que Sí, totalmente. estás nominado. Yo contrariamente al pesimismo de ustedes, la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires trabajó mucho ese tema. No, dije que salvo excepciones. Y en el equipo de gabinete había constantemente reunión de gabinete ampliado, intervenciones de filósofos. Una persona como vos hubiera sido invitada a Retiros. exponer, y puso mucho acento en los equipos. Y se fue amalgamando un equipo y una coherencia. Creo que eso a nivel nacional, 2015-2019 no se vio de la misma manera. Sí. No se vio de esa manera, porque Así es. una cosa fue la ciudad, pero cuando pasó y es una de las cosas que analizo de Macri en Imperfectos, cuando pasa al ámbito nacional, porque la verdad que el tipo se posiciona, los radicales vienen de los, ¿cómo se llaman? Del comité. El peronismo La de unidad son básica. todos compañeros, Sí. de la unidad básica. Macri vino de otro lugar completamente distinto, un ingeniero, un abogado, la hizo muy bien. Pero a nivel nacional, yo creo que ahí hay un tema de soberbia que le jugó un poco en contra. El equipo que lo armó más a la europea, no lo pensó mucho a la Argentina, y entonces es como que no puso cabezas, había cabezas maravillosas, pero no había unificación de esas cabezas. Entonces ahí se complicó un poco. Y fue uno de los motivos de la dificultad. Coincido totalmente. Es un tema que está subestudiado, yo creo. Bueno, Yo creo que hoy Macri lo reconoce, ¿no? Sí, Bueno, sí. por Lo menos dice en quise sus mandar. libros, además, en su Exacto. último libro, en el Para qué. Yo quisiera seguir hablando mucho tiempo más con vos, Andrés, pero te vamos a volver a llamar porque me parece fascinante Cuando el quiera. tema. Dale. Cuando quiera. Muchísimas gracias. Buen domingo. Gracias, igualmente, a los dos. Cariño. Bueno, muy bien. Vamos, que tenemos otro invitado.